Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar sobre ejercicios que tienen que ver con los gases ideales, ¿vale? Con la ley combinada de los gases ideales y con la ecuación de los gases ideales, que más o menos están para un curso de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Bueno, en esta primera parte vamos a tratar sobre ejercicios de 2 estrellas, con una dificultad media, ¿vale? Donde vamos a tener que, ya veréis, jugar un poquito con las unidades, tenerlas en cuenta para que estén acorde con las ecuaciones y luego, pues, saber qué nos pide el problema. De modo que vamos con ellos. El primer ejercicio que os propongo dice: un gas se encuentra en un recipiente cerrado ocupando 250 centímetros cúbicos a una presión de 3 atmósferas y a 95 grados Celsius. Tras dejarlo 3 horas, hemos observado que su temperatura es de menos 10 grados y su presión de 1000 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupa ahora? ¿Cuántos moles de gas tenemos en todo el proceso? Bueno, claramente tenemos dos apartados, el A y el B, de modo que vamos a resolverlos por separado. Que eso no tiene que ver que apliquemos la misma ecuación en los dos, que en este caso ya veréis que no, pero no tiene que ver que tengamos apartados distintos para tener que aplicar distintas ecuaciones. De modo que vamos a actuar como siempre, mediante los pasos que os he dicho en el vídeo de teoría, que va a ser el primero de ellos, pues escribir correctamente los datos, y no solo eso, sino que ya ir poniéndolos en las unidades que a mí me interesa, ¿vale? Claramente el apartado A, que es el que voy a resolver ahora, es un problema de que tenemos un gas en un estado 1 y pasa a un estado número 2, de modo vamos a tener que aplicar la ley combinada de los gases. Recordemos rápidamente, eso me dice que la temperatura ha de estar en Kelvin, la presión me da igual en qué unidades, siempre y cuando inicialmente y finalmente tengamos las mismas unidades, y el volumen ocurre lo mismo. De modo que vamos con ello. Inicialmente, ¿vale? Le vamos a llamar estado 1. Leo el problema y me dice: un gas se encuentra en un recipiente cerrado ocupando 250 centímetros cúbicos. Ahí nos dan el volumen 1, 250 centímetros cúbicos, que lo puedo dejar así. A una presión P sub 1 de 3 atmósferas, que también lo puedo dejar así. Y a una temperatura de 95 grados Celsius, que esta es la que voy a cambiar a Kelvin simplemente sumándole 273 y me da 368 Kelvin. Vamos a ver el estado 2. Tras dejarlo 3 horas, eso no me da igual, ¿vale? Eso quiere decir que ha pasado un cierto tiempo, que va a pasar a otro estado. Hemos observado que su temperatura es vamos a T sub 2 me da de menos 10 grados Celsius, que pasado a Kelvin sumando 273 son 263 Kelvin. ¿Qué más me da? Y su presión de 1000 milímetros de mercurio, me da P sub 2, que son 1000 milímetros de mercurio, que lo voy a pasar a atmósferas para dejarlo igual que el estado 1, sabiendo que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Si os dais cuenta, milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se van y el resultado son 1,316 atmósferas. Y no me habla nada del volumen 2, eso es que en la pregunta vendrá. ¿Qué volumen ocupa ahora? Es decir, es mi incógnita. V2 incógnita. Os lo voy a poner en azul para que observemos claramente qué es lo que vamos a intentar calcular. V2. Bueno, ese es el paso número 1. El paso número 2 es ver qué ley puedo aplicar yo para resolver este problema. Bueno, pues en este caso, como es un paso de un estado 1 a un estado 2, la ley combinada de los gases ideales. Lo ponemos aquí. Vamos a aplicar la ley combinada de los gases ideales, que dice que P1 por V1 partido todo ello de T1 es igual a P sub 2 por V2 partido todo ello de T sub 2. Este sería el paso número 2. El paso número 3 es, dentro de esa ecuación, despejar mi incógnita, que la tengo aquí, ¿la veis? De modo que vamos a despejar V2. Acordaros que en este caso todo lo que está multiplicando V2 va a pasar dividiendo y todo lo que está dividiendo V2 pasará multiplicando. De modo que voy a tener que V2 va a ser igual a
Todo lo que tenía en el otro lado no lo toco, lo que estaba arriba, P sub 1 por V1 lo dejo y T sub 1 lo dejo. Y ahora T sub 2 que estaba abajo pasa arriba y P sub 2 que estaba arriba pasa abajo. Y bueno, rápidamente me doy cuenta que efectivamente lo estoy haciendo bien, porque una P con una P se me van a ir sus unidades, una T con una T se me van a ir sus unidades, lo veis aquí, P con P fuera unidades, T con T fuera unidades y las unidades me van a quedar al volumen, que es lo que yo quiero calcular. Y ahora simplemente vendría el paso número 4, que es sustituir los datos. Esta vez los voy a sustituir con unidades para que veáis que efectivamente se me van. P sub 1, 3 atmósferas por 250 centímetros cúbicos por T sub 2, que son 263 Kelvin, partido de T sub 1, que es 368 Kelvin, por P sub 2, que son 1,316 atmósferas. Tachamos atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y efectivamente me queda todo en centímetros cúbicos. Me sale 407,30 centímetros cúbicos. De modo que la solución a este problema es que ocupará 407,30 centímetros cúbicos, que si recordáis serían también 407,30 mililitros, ¿vale? En otras unidades. Esto todo para el apartado perdón. Vamos a ver qué me pregunta el B. Me dice, ¿cuántos moles de gas tenemos en todo el proceso? Mirad, aquí me preguntan por los moles en todo el proceso. Es que no se escapa el gas, un recipiente cerrado, no se escapa. De modo que vamos a tener los mismos inicialmente como finalmente. ¿Y qué ecuación me permite a mí calcular el número de moles? O sea, introducir en estos comportamientos de los gases el número de moles. Pues la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. De modo que lo único que voy a tener que elegir es uno de los dos estados, ¿vale? Porque recordar que esa ecuación solo se aplica en un único estado. Y transformar las unidades para que estén acorde con la constante de los gases ideales. De modo que vamos a poner los datos para este apartado número B. Y voy a escoger el estado número 1. Cojo el estado número 1 porque son los datos que me da el problema. Y si yo me he equivocado a la hora de calcular el V2, si cojo el estado número 2 podré equivocarme otra vez en este apartado B. En cambio, si cojo el estado número 1, que son datos que me ha dado el problema, no me equivoco. Bueno, pues los datos que tengo son V, volumen 250 centímetros cúbicos. Que recordar que para la ecuación de estado de los gases ideales deben ir en litros, por tanto estos son 250 mililitros por la equivalencia y 250 mililitros son 0,25 litros. La presión, 3 atmósferas, debe ir en atmósferas, de modo que ya lo tengo. Y la temperatura ya la había puesto en Kelvin, pues en Kelvin. Y me preguntan por N. Esa es mi incógnita. De modo que ahora vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales. La ecuación de estado, ¿vale? Por eso es en un único estado de los gases ideales. Que dice que P por V igual a nRT. Y lo que tengo yo que despejar en este caso es esa N, de modo que vamos con ello. N va a ser igual a P por V, que ya lo tenía en el otro lado, R que pasa dividiendo y T que pasa dividiendo. Y ahora simplemente sustituyo los datos. La presión, en este caso voy a ponerlo sin unidades. Bueno, no lo pongo con unidades. Presión, 3 atmósferas. Volumen, 0,25 litros. R, 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin. Y la temperatura son 368 Kelvin. Daros cuenta que atmósfera se me va con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin y me queda todo en moles, que es lo que yo quería. Salen 0,025 mol. Por tanto, la solución a este apartado número B tenemos 0,025 mol. Y lo recuadramos.
Bueno, pues acabamos de ver un problema típico, ¿vale? Típico de estado de un gas que cambia de un estado a otro, donde aplicamos la ley combinada de los gases ideales, y otra donde nos piden un único estado calcular alguna de las variables a través de la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos con el siguiente. Bueno, por aquí tenemos el ejercicio número 2, ¿vale? De 2 estrellas también, en el que me dice que sabemos que ayer nuestro globo de helio ocupaba un volumen de 2 litros cuando su presión era de 10 elevado a 5 pascales. Y hoy, cuando lo hemos cogido, su volumen se ha reducido a la mitad, su presión es de 1,15 atmósferas y está a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura estaba ayer el helio? ¿Qué masa de helio hay en el interior del globo? Bueno, como podéis ver, se trata de un problema de los claros típico de cambio de estado de un gas, en el que vamos a aplicar pues la ley combinada de los gases. De modo que vamos a ir con el apartado A. Lo primero que vamos a poner son los datos, ¿vale? Acordaros que vamos a ir ajustando nuestras unidades para luego aplicar directamente la ecuación. Bueno, me dice que ayer ocupaba, es decir, que en el estado 1 vamos a tener un volumen 1 de 2 litros y una presión 1 que me dice que estaba ayer a 10 elevado a 5 pascales de atmósfera. No me habla nada de la temperatura porque es la que vamos a tener que calcular. Mientras que hoy, cuando lo hemos cogido, vamos a llamarlo a ese estado 2, al estado al que ha ido hoy, me dice que el volumen se ha reducido a la mitad, de modo que el volumen 2 va a ser de 1 litro, que la presión ha pasado a 1,15 atmósferas. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es ver que nuestra presión en el estado 1 está en pascales, de modo que vamos a pasarla del estado 2 a pascales, sabiendo que una atmósfera son 101.325 pascales. De esta manera, atmósferas y atmósferas se nos va y nos quedan pascales, que son 116.523,75 pascales. Y me dice que está a una temperatura que es T2 de 20 grados Celsius, que pasado a grados Kelvin hay que sumarle 273, pues son 293 Kelvin. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura estaba ayer el helio? Es decir, me están preguntando por T1, que esa es mi incógnita, que os la vamos a poner en azul. Esa es la incógnita que debemos resolver. Bueno, pues claramente estamos ante un problema de un cambio de estado de un gas, ¿vale? Por tanto, vamos a aplicar, que es el paso número 2, ¿qué ley vamos a aplicar? Pues vamos a usar la ley combinada de los gases. De los gases ideales, que es P1 por V1 partido todo ello de T1 es igual a P2 por V2 partido por T2. Y ahora mi incógnita, que esto es lo más difícil de este problema, es T1, esa que está ahí. No podemos despejar una magnitud cuando la tenemos dividiendo, de modo que lo primero que vamos a tener es que esta T1 la vamos a pasar al otro lado. Y para ello lo que vamos a hacer es que todo lo que estaba abajo va a pasar arriba, de modo que esa T1 que estaba abajo va a pasar arriba. Entonces dejamos en este lado lo que teníamos arriba y ahí la T1 que se ha subido arriba. Por P2, V2 partido todo ello de T2. Y ahora ya, una vez que la tenemos arriba, sí que la vamos a poder despejar fácilmente. Simplemente todo lo que esté multiplicando la pasará al otro lado dividiendo y todo lo que esté dividiendo pasará multiplicando. De modo que T1 va a ser igual a, pues arriba ya tengo P1 por V1 y T2 que estaba abajo pasa arriba. Mientras que P2 por V2 pasa dividiendo ya que estaba multiplicando. Simplemente lo que tengo que hacer ahora es sustituir los datos que yo ya he conseguido poner en las unidades adecuadas. Bueno, la presión 1, 10 elevado a 5, por el volumen 1, 2 litros, por la temperatura 2, 293 Kelvin, partido de P2, que son 116.523,75, y por V2, que son 1 litro. Si hacemos esta operación nos sale una temperatura de 502,90 Kelvin.
que si queréis la podemos dar así o simplemente pasarla a grados Celsius. Yo la voy a dejar así ya que no nos dice nada el problema. De modo que la solución al apartado A, solución es que ayer estaba a 502,90 Kelvin de temperatura, ¿vale? Y esa será la solución del apartado A. Vamos con el apartado B. Para el apartado B me dice que qué masa de helio hay en el interior del globo. Bueno, para saber la masa de helio, como yo sé que un mol de helio son 4 gramos según la tabla periódica, pues lo único que tengo que saber es cuántos moles hay. Y eso es aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. De modo que como datos vamos a coger uno de los dos estados. Voy a coger el estado número 2, ya que me parece bastante más sencillo, ya que son datos que nos da el problema. Y vamos a ir poniendo las unidades adecuadas. El volumen ya está en litros. La presión nos la daban en atmósferas, que es lo que nosotros necesitamos, pues ya la tenemos. Y la temperatura 293 Kelvin. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación de estado de los gases ideales, que dice que P por V es igual a nRT. Y tengo que despejar de aquí N, que es nuestra incógnita, calcular el número de moles, y una vez que tengamos el número de moles lo pasamos a gramos. Bueno, pues despejamos N de ahí y será P por V partido de RT y sustituimos los datos. P 1,15, V 1, R 0,082 y T 293. Hacemos estos cálculos y me salen 0,0479 mol de helio. Bueno, y ahora tengo que pasar de estos moles de helio a gramos de helio, sabiendo que un mol de helio, según su masa molar, es 4 gramos de helio. Así los moles se me van con los moles y el resultado me sale en gramos de helio, que es justo lo que yo estaba buscando, que son 0,191 gramos de helio. Por tanto, la solución es que hay 0,191 gramos de helio en el globo. Y ya habríamos dado solución a todo el problema. Daros cuenta como otra vez aplicando adecuadamente las dos ecuaciones con las que estamos trabajando cuando tenemos gases, que una es la ley combinada de los gases ideales y la otra es la ecuación de estado, podemos fácilmente calcular las magnitudes que nos piden los problemas, siempre y cuando las unidades vayan acorde, ¿vale? En el caso de la ley combinada de los gases simplemente es la temperatura es la única que está obligada a ir en kelvins, las otras solo tienen que ir en las mismas unidades, mientras que para la ecuación de estado sí que el volumen ha de ir en litros, la presión en atmósferas y la temperatura en kelvin. Bueno, pues vamos con otro ejercicio. Bueno, por aquí tenemos el último ejercicio de esta parte número 1, que nos pregunta, ¿qué volumen ocupan 25 gramos de O2 gas medido en condiciones estándar? ¿Y si estuviese a menos 15 grados y una presión de 450 milímetros de mercurio? Bueno, pues este es para practicar qué es eso de las condiciones estándar, en el caso del apartado A, que va a ser un apartado bastante sencillo, y en el apartado B es un apartado que os lo he puesto porque os voy a demostrar que tiene dos posibles soluciones, procesos por los que podemos llegar a la misma solución. Y los vamos a ver que ambos nos llevan exactamente pues, a calcular el mismo volumen. De modo que vamos con el apartado A, que me dice qué volumen ocupan 25 gramos de O2. Bueno, pues vamos al apartado A, vamos a poner los datos. Bueno, los únicos datos que me da el problema es que tengo 25 gramos de O2. Bueno, y otra cosa muy importante, que están en condiciones estándar. Condiciones estándar. Esto lo que nos dice es que está a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. O lo que es lo mismo, que se cumple el volumen molar, que 22,4 litros ocupa un mol de gas. Esto es lo más importante. Bueno, pues teniendo eso, lo único que veo es que yo tengo gramos y como me piden el volumen y sé cuánto ocupa un mol, pues lo que tendré que pasar es los gramos a moles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para ello, ¿qué necesito? La masa molar del oxígeno. Vamos a calcularla.
masa molar del oxígeno, nos vamos a la tabla periódica y va a ser 2 átomos de oxígeno por 16 de cada átomo, son 32 gramos por mol. Esa es la masa molar. Y una vez que tenemos la masa molar y tenemos los gramos de oxígeno, lo único que hay que hacer es un cambio de unidades. Bueno, pues vamos a cambiar 25 gramos de O2, sabiendo que cada 32 gramos de O2 es un mol de O2. De esta manera, daros cuenta que rápidamente se nos van los gramos de O2 con los gramos de O2 y me quedan moles, que son 0,694 mol de O2. Y una vez que yo tengo los moles de O2, lo podría continuar, el factor de conversión, lo voy a hacer aparte, pues lo que vamos a pasar es de moles a litros. No tenemos que utilizar la ecuación, aunque podríamos utilizarla, pero no la vamos a usar porque sabemos que un mol son 22,4 litros en condiciones estándar. Pero se podría usar la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a nRT, y saldría exactamente lo mismo. Pero como conocemos esta vía un poco más rápida, pues la vamos a usar. Tengo 0,694 mol de O2, sabiendo que en condiciones estándar un mol de O2 son 22,4 litros. De esta manera, mol de O2 y mol de O2 se me van y me quedan en litros, que da 15,5 litros. De modo que la solución, os la voy a poner aquí, ocupa 15,5 litros y la recuadramos. Ahí tenéis el apartado A, simplemente, bueno, una aplicación de esto que conocemos como condiciones estándar, ¿vale? Vamos al apartado B. En el apartado B me dice, bueno, eso es muy bien en condiciones estándar, pero si en vez de estar en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y 0 grados, está a menos 15 grados y una presión de 450 milímetros de mercurio, bueno, pues lo voy a hacer por dos métodos, ¿vale? Para que veáis que da exactamente lo mismo. Primer método. Bueno, como tengo el número de moles, tengo la temperatura, tengo la presión, pues me calculo el volumen mediante la ecuación de estado. Es decir, que datos que voy a usar va a ser el número de moles, que lo acabamos de calcular y son 0,694. Voy a poner la temperatura, que son menos 15 grados, que pasado a grados Kelvin son 258. Y una presión me dice ahí de 450 milímetros de mercurio, que acordaros que si voy a utilizar la ecuación de estado la tengo que pasar a atmósferas, de modo que sé que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y así los milímetros de mercurio se me van y me quedan atmósferas, que son 0,592 atmósferas. Bueno, no necesito nada más. Vale. Pues en este primer método vamos a aplicar la ecuación de estado. De los gases ideales, que es P por V igual a nRT. Y tengo que despejar V. Lo único que tengo que hacer es que esa P que le está multiplicando va a pasar dividiendo, de modo que nRT partido de P. Y sustituyo ya todos los datos porque los he puesto a favor para poder sustituirlos directamente y tengo el número de moles 0,694, R 0,082, T 258, P 0,592. De modo que si hacemos esta operación salen 24,8 litros, ¿vale? 24,8 litros, de modo que la solución es que ocuparía 24,8 litros. Ya veis, ocupa bastante más que en el primer caso, bueno, pues porque hemos variado la presión y la temperatura, ¿vale? Vamos al segundo método, que os lo voy a poner donde he hecho los cálculos arriba del todo, ¿vale? Voy a dejar los datos de esos porque los voy a necesitar para este segundo método, de modo que vamos a borrar aquí arriba. Y aquí os voy a poner este segundo método que veréis que me da la misma solución. Segundo método.
Y diréis, ¿y cuál es el segundo método? Bueno, si os dais cuenta, tenemos un estado inicial, que es todo esto de aquí, ¿vale? Donde antes estarían condiciones estándar y podemos ver que esto de aquí se corresponde con un estado final, un estado 2. De modo que lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley combinada de los gases. Aplicando ley combinada de los gases, que es P1 por V1 partido de T1 igual a P sub 2 por V2 partido de T sub 2. Y lo que tengo que despejar es V2, el volumen en el segundo estado, en el que yo he llamado 2. Bueno, pues vamos allá. V2 va a ser igual a... Y ahí teníamos P sub 1 arriba, V1 arriba y T sub 1 abajo. Y luego T sub 2 que estaba abajo pasa arriba y V2 que estaba arriba pasa abajo. P sub 2 pasa abajo. Muy bien. Pues ahora sustituimos los datos de manera que estén todo en las mismas unidades. Venga, pues P sub 1, una atmósfera. V1 lo acabo de borrar, pero eran 15,5 litros. T sub 2, 258 Kelvin. T sub 1, 273 Kelvin, que son 0 grados Celsius, y P sub 2, pues 0,592. Si hacemos esta operación me salen 24,75 litros. Es prácticamente lo mismo. ¿Cuál usaría yo? Claramente el primer método, ¿vale? El primer método es bastante más sencillo. O sea que si nos dan, si tenemos 3 de las 4 magnitudes, utilizo la ecuación de estado, pero bueno, también podéis ver que en este caso hemos evolucionado de un estado 1 a un estado número 2, de modo que también se podría aplicar la ley combinada de los gases. Bueno, pues con esto hemos acabado esta primera parte de ejercicios sobre gases ideales, en la que hemos trabajado problemas, bueno, pues de los básicos, de los típicos que van a podernos caer en un posible examen o que nos vamos a poder encontrar. Ahora, si queréis, podéis practicar la parte número 2, que son problemas un poquito ya más reales y un poquito más complicados, pero que también podréis encontraros en vuestros exámenes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.